Franklin Caldera, su hijo, bueno, él además está representando a unos 60 presos militares. Ahí lo tenemos ya con nosotros. Señor Caldera, ¿me escucha bien? ¿Me ve bien? Hola William, saludos y bendiciones para ti y para todas las personas que te siguen. Sí, te veo bien, te escucho. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Ya por allí tenemos también a nuestra abogada, y digo nuestra abogada porque de verdad que es una persona que maneja y que sabe entender y coordinar todo este tema de lo que significan los derechos humanos, ¿no? De una manera de decirlo, me disculpa, que es Marta Tineo. Ya voy a establecer teléfono con Marta. Eh, el señor Franklin, usted por favor me pudiera referir qué fue lo que ocurrió con su hijo, el primer teniente de la Fuerza Armada Nacional, Franklin Caldera Martínez. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Sí, mi hijo en fecha 11 de febrero del 2021, él se trasladó desde Medellín, donde él se encontraba trabajando de delivery, motivado a que había salido del país por no estar de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Y él llegó a Cúcuta en esa fecha, el 11 de febrero, para visitar a su hijo, un niño de 3 años. Eh, y bueno, nada, lamentablemente fue secuestrado por un grupo del DIGESIN, de la DIGESIN, en compañía de un grupo disidente de Colombia llamado ELN. Mi hijo estuvo secuestrado, nadie sabía nada de él por 12 días, ya que lo tenían en un centro de tortura llamado La Cueva, y allí, bueno, recibió los peores tratos crueles e inhumanos a manera de estos señores buscar, pues, sacar la información sobre las actividades que él pudiera venir haciendo. Ahora, él le había manifestado su opinión contraria a lo que estaba sucediendo con el régimen de Maduro, le había dicho que no estaba de acuerdo en ciertas y determinadas cosas de las que están ocurriendo. Sí, de hecho, es que él el 18 de enero del 2019, él decide salir de Venezuela hacia el territorio colombiano y me llamó, me pidió disculpas por las acciones que él estaba haciendo, ya que lo hacía por Venezuela, por una Venezuela libre, por toda la familia, y él desde afuera iba a luchar. Eso es Se lo que llaman la pronunció, operación, eso fue lo que se llamó la operación Aurora, ¿correcto? sí, la operación Aurora se realizó en el 2019, en diciembre, y allí nosotros nos enteramos de eso por las redes sociales. Muy bien. Entonces, cuánto tiempo tiene detenido, secuestrado, mejor dicho, como usted lo dice, secuestrado su hijo? Sí, mi hijo está secuestrado desde el 11 de febrero del 2021. Como te dije, él duró 12 días bajo fuertes torturas. Él logra escaparse el 23 de febrero del mismo año, 12 días después. Ahí hace enlace con amigos y familiares, incluyéndonos a nosotros, donde él narra todos los hechos por lo que había pasado en esos 2 días. Nos dijo todo, sobre todas las torturas. Ahora imagínate, William, así habrán sido las torturas y la situación por la que pasó mi hijo esos 12 días, que él nos comentaba que prefería que si lo volvían a agarrar, lo asesinaran. Imagínate tú por todo lo que pudo haber pasado mi hijo en esa situación de esa ¿Cuántos tortura. años tiene? A mi hijo, ¿Cuántos años tiene? mi hijo tiene 28 años. 28 años. 28 años. Sí, él, de hecho, después de esos 12 días, que él escapa el 23, el 24, lo vuelven a secuestrar este grupo de la DGCIN, y mi hijo sin armamento, sin nada con que defenderse, ellos nada más por el simple hecho que él se había escapado, le efectúan un disparo a nivel de la pierna izquierda, a la altura de la rótula, y asimismo le efectúan una herida punzopenetrante con un objeto filoso, y de una manera burlona le dicen, para que no te escape más, ahora te vamos a bautizar como el escapista. Mm. ¿Ustedes han tenido oportunidad como familia de poder establecer contacto con él, de comunicarse con él? Perdón, no te copié. Sí. ¿Ustedes han podido comunicarse con él, señor Caldera?
Sí, nosotros después del 4 de junio, luego de una fuerte lucha, tanto por los medios de comunicación internacional y también con algunas organizaciones, entre ellas el Foro Penal que nos representa en la actualidad, y también con la ayuda de Defiende Venezuela, y por supuesto la comisión de la doctora Bachelet dentro de Venezuela, pudimos lograr que mi hijo fuera sacado de la DIGESIN, del centro de tortura, la Casa de los Sueños. Desde el 4 de junio, todos los domingos, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, contacto con nuestro hijo y hemos estado conversando con él, el temas familiares, hemos hablado de los temas por lo que él pasó y más allá también le llevamos amor y cariño, pues, como tal. Y en este momento, ahí tenemos ya a la doctora Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Y en qué estado de salud se encuentra él en este momento, señor Caldera? Bueno, fíjate, ese punto es importante, bueno, porque nosotros siempre denunciamos, cuando mi hijo fue llevado al hospital militar el 24, cuando a él lo secuestran nuevamente, que le efectúan ese disparo, a él lo llevaron al centro de tortura nuevamente, pero en vista que se estaba desangrando, lo llevan al hospital militar Carlos Arbelo, allí lo esposan en una cama 4 días, totalmente desnudo, sin una debida asistencia médica, y el juez se aparece, el juez José Márquez se aparece el 27 con unos fiscales y un defensor público, y allí mi hijo narra los hechos y le dice por todo lo que él pasó de las torturas. Y el juez lo que le dijo fue, te vas a podrir en la Casa de los Sueños Azules. Desde allí, él duró 17 días en el hospital militar. No fue operado. Ciertamente la bala tuvo entrada y salida, pero como tal una operación no le efectuaron, a pesar que sí lo ameritaba. Mi esposa, ella es médico. De hecho, gracias también a la parte de experiencia de medicina de mi esposa, pero sobre todo con la ayuda de Dios, mi hijo ha venido sanando satisfactoriamente, pero no ha sido por un debido a tratamiento o asistencia médica por parte de estos señores de régimen. Bueno, amigos, estamos conversando con Franklin Caldera. Él es padre de un joven que permanece secuestrado, son las palabras que ha utilizado su padre, no detenido, sino secuestrado, el primer teniente de la Fuerza Armada Nacional, Franklin Caldera Martínez, de 28 años. Y tenemos allí con nosotros a la doctora Marta Tineo, de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. Doctora, buenos días. Bueno, ustedes se conocen, ¿no? Sí, buenos días, señor Franklin. Un placer siempre saludarlo, que Dios lo bendiga. Acabamos de publicar, de hecho, Amén. y así empiezo la conversación con ustedes, William. De nuevo, gracias siempre por estar pendiente de lo que está pasando acá en Venezuela, por acompañarnos, por multiplicar nuestras voces desde tus plataformas. Así que muchísimas gracias a ti y a la audiencia por escucharnos esta mañana. Y decía que iba a comenzar mi intervención señalando que justo esta semana acabamos de publicar en todas las plataformas digitales de nuestra organización, nuestra página web y nuestras redes sociales, la crónica del caso de Franklin Caldera. Va acompañada por un podcast. En ese podcast, básicamente las declaraciones son del señor Franklin. Es un trabajo que hacemos como organización mucho para mostrar esta realidad, para seguir denunciando lo que ocurre en Venezuela al día de hoy, pese a que se quiere generar toda una matriz de opinión, de normalización, de mejoría en la situación venezolana, pues no es cierto. Al día de hoy, según datos propios de nuestra organización, se mantienen 311 venezolanos tras las rejas por razones políticas, más del 36% de ellos, según trabajo de documentación que hacemos en la organización, declara ser víctima de torturas, tanto físicas como psicológicas, tal como lo menciona el señor Caldera. Entonces, a través de este seriado de crónicas y de podcast, queremos seguir denunciando la situación, sensibilizando respecto a lo que ocurre, pero también acompañando a las víctimas y dándole pues la voz que tienen, el protagonismo que tienen en la denuncia de todo lo que ocurre acá. Ahora, yo les quiero preguntar a ambos, ¿no? Evidentemente, todos tenemos derecho como ciudadanos a disentir de un régimen. Pero en el caso de los militares, es un régimen muy, muy especial, ¿no? Porque son quienes detentan el monopolio de la violencia, los que tienen las armas en sus manos. Entonces, si un joven venezolano como Franklin decide
que sencillamente organizar una operación Aurora y aparece en un video junto a alguien que está, digamos, hablando de insurrección, etcétera. ¿Cómo es el tratamiento legal de eso? Porque si tú estás viniendo por mí y tú eres militar y yo soy el régimen, pues yo voy a ir por ti y te voy a encarcelar y te voy a hacer la vida imposible, porque eso no sería un pensamiento hasta cierto punto lógico. Bien, William, independientemente de que efectivamente se trató de una operación militar que procuraba, a tenor además, porque en sus declaraciones señalaban que lo hacían sobre la base del artículo 330 de la Constitución, el 350, pues independientemente de esa justificación, y no es menos cierto que pudiéramos estar frente a la comisión de un delito, según lo establece pues el ordenamiento jurídico venezolano. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Hugo Chávez Frías, que también se alzó en armas contra el gobierno constitucionalmente establecido en esa época, pues se preservó la vida de todos quienes participaron en esa operación, se preservó sobre todo un debido proceso, un derecho a la defensa, tratos dignos, tratos humanos y la garantía plena de sus derechos humanos. Recordemos que el fallecido Hugo Chávez, estando en prisión, recibía pues a miles de personas que quisieron irlo a visitar en su momento, tenía garantía y goce de todos sus derechos, tratos dignos de nuevo. Entonces, independientemente de que se haya tratado de alguna manera sí, subordinarse al gobierno legítimamente establecido, independientemente de ello, eso no supone ni representa de ninguna manera que estas personas al día de hoy sean sometidas a las más terribles torturas, como lo comentaba el señor Caldera en el caso de, en el momento en que se produce la captura de Franklin, se le da un disparo de bala en la pierna, también se le hiere con una herida punzopenetrante, no ha recibido atención médica debida, su situación de salud ha sido precaria y de otra parte, además de miles de torturas, ha sido totalmente abandonado por parte del Estado respecto a su manutención, insumos médicos, y es su familia, con grandísimos esfuerzos, la que ha tenido que soportar toda esa responsabilidad. Entonces, independientemente de la motivación de la carcelación de Franklin, aquí estamos en evidencia de una sistemática violación a sus derechos humanos. Desde el momento en que es detenido de forma irregular, es desaparecido, él fue víctima de una desaparición forzada de corta duración, luego sometido a todas estas terribles torturas, es decir, de ninguna manera pudiéramos considerar que los hechos que él ejecutó motivan o justifican todo esto de lo cual ha sido víctima. Señor Caldera, ¿usted quiere añadir algo adicional, algún comentario sobre esto, sobre la pregunta que hice? Sí, casualmente lo que decía la doctora, yo parte de eso quería comentar, porque yo recuerdo que cuando aquella famosa intentona, que no fue un éxito, allí sucedieron muchas situaciones, yo diría que fuertes, ¿no? Comparado con lo que pudiera estar viéndose hoy en día con los oficiales que no están de acuerdo con el gobierno. Allí hubo robo de armas, sustracciones de armas, ahí hubo daños a las propiedades públicas, privadas, allí cualquier cantidad de muertos. Ellos en realidad no duraron mucho tiempo presos, se les respetaban los derechos. Yo quisiera saber si a Diosdado Cabello, como pasa con algunos casos que yo manejo en el grupo que yo represento, yo quisiera saber si a él lo llegaron a violar, aunque suene brusco y fuerte por acá esto, pero yo tengo un caso de un oficial, un joven oficial que fue violado. Yo quisiera saber si alguno de esos señores del 4 de febrero fueron violados. Se les aplicó, o sea, les dieron tiro, les dieron asfixia, los electrocutaron. Y esa es una situación que yo siempre coloco de ejemplo y siempre me pregunto como venezolano, como padre de un preso político, si ellos pasaron por toda esa situación, si sus familiares tenían que salir a vender objetos, cosas personales para poder sobrevivir con la situación precaria de lo que nosotros hoy en día estamos viviendo los familiares. Entonces, yo desde el principio, William y doctora, desde que yo alcé mi voz sin miedo, desde el principio que mi hijo me hizo esa llamada, yo decidí alzar la voz sin miedo. Y eso me llevó a mí a un extremo hasta de pedirlo por escrito
a todas las instancias nacionales, porque yo sé que por acá y la doctora lo sabe, uno agota eso por agotarlo, pero yo puse la denuncia Fiscalía del régimen, Defensoría Pública del régimen, o sea, todas esas organizaciones del Estado están bajo el control de Maduro. Entonces yo puse mi denuncia y hasta el día de hoy que estoy conversando con ustedes no he tenido respuesta sobre el secuestro de mi hijo. Entonces, más allá de eso también, yo quisiera aclarar este punto. Pareciera más bien, porque suceden más fuertes con los militares, pareciera más bien que ellos aplican ese tipo de torturas tan fuertes hacia ellos para que el resto de los militares les llegue un mensaje. Cuidado si ustedes hacen algo porque les vamos a aplicar lo mismo. Eso es lo que yo veo a mi manera personal, ¿no? Porque yo pedí muchas veces, o sea, respeten la vida de mi hijo, respeten las condiciones humanas, y si lo van a juzgar, júzguenlo de acuerdo a las leyes, pero no me maten a mi muchacho, no me le apliquen esas fuertes torturas. Mi hijo pasó por cualquier cantidad de torturas que, bueno, eso en su debido momento yo sé que se va a hacer justicia. Y de hecho está que el caso de mi hijo, el año pasado salió en el cuadro número 7 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Venezuela. Porque es que el caso de mi hijo, y la doctora lo sabe, no es un caso común. Mi hijo fue secuestrado, Dios mío, en un territorio extranjero. ¿Por qué no se ha abierto una averiguación precisa y concisa y puntualizada por ese caso? ¿Por qué no ese juez Márquez, cuando llegó al hospital militar, que mi hijo le dijo de todas las turis que había sido secuestrado por la DGCIN, ¿por qué ese juez no hizo sus investigaciones como era? Porque está bajo el régimen de Nicolás Maduro Moro, y eso no lo va a hacer. Ajá. Ahora le pregunto, señor Caldera, usted, ¿cuándo fue la última vez que pudo contactar a su hijo, que está detenido, que está preso, usted dice que está secuestrado? ¿Me escucha? Creo que allí tenemos algún problemita, porque estoy viendo el circulito ese que aparece del internet. Aló, vamos a ver. Bueno, la doctora, tengo entonces a la doctora con nosotros. ¿Me escuchó, señor Caldera? No, ¿cuál fue la pregunta? Disculpa, William. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó o que supo algo de su hijo? Sí, como te dije anteriormente, nosotros todos los domingos, gracias a Dios, desde que mi hijo está en Ramo Verde, hemos podido tener contactos con él. Okay. Y allí de alguna manera nosotros estamos haciendo su seguimiento de su estado de salud, su estado físico y su estado mental. Porque ciertamente ellos allí adentro, a pesar de la situación precaria de alimentación, de salud, si los padres no tienen los recursos con qué aportar y ayudarlos a ellos allí adentro, mire, lamentablemente suena crudo lo que voy a decir, pero seguirán muriendo dentro de esas cárceles, esas mazmorras, nuestros presos políticos por falta de asistencia médica y por falta de asistencia del Estado. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de buscar recursos de donde no tenemos y es allí donde hacemos tripa corazón para poder apoyar a ellos en lo que cabe. Doctora, ya estamos acercándonos a la parte final, pero sí quisiera conocer su visión de bosque, ya no de árbol, ya no tanto del caso de Franklin, sino ver esto como los patrones que indican un cierto comportamiento, una cierta manera de tratar los casos por parte del régimen, ¿no? Entonces, y además, fíjese que está muy en boga todo lo que, digamos, lo que está pasando en Venezuela con el tema de derechos humanos, porque tenemos en la ONU una discusión sobre un examen que se está haciendo digamos, al régimen en estos últimos años. Entonces, ¿qué diría usted? Sí. Como bien lo señalas, William, esto se trata de un patrón que ha sido suficientemente documentado, ha sido suficientemente validado, no solo por las organizaciones de la sociedad civil venezolana, por las organizaciones de derechos humanos, sino además por organismos internacionales en materia de derechos humanos. No en vano, pues tenemos el trabajo de determinación de hechos para Venezuela de Naciones Unidas. En ese informe, en el informe de actualización del año pasado, efectivamente se ratificaba, y como lo menciona el señor Caldera, se ratificaba todo un patrón que se sigue al momento de la detención de presos por razones políticas. Y hablamos de un patrón porque ocurre de forma similar en la mayoría de los casos. La mayoría de las prisiones por razón política empieza a partir de una desaparición. Lo vemos en el caso
señor Joaquín Caldera, pero lo vemos en la mayoría de los casos. Son desaparecidos por periodos determinados. Luego son presentados ilegítimamente ante un tribunal. En algunos casos se les niega la posibilidad de asistirse por defensa privada y se les obliga a una defensa pública, es decir, que no puedan tener un abogado de su confianza que ejerza debidamente su defensa. La mayoría, y en el caso, como tú lo mencionabas, de los presos políticos militares, el tema de las torturas es particularmente dantesco. No en vano tenemos el precedente terrible del capitán de navío Acosta Arévalo, que fue torturado hasta morir, hasta perder la vida. El capitán Acosta Arévalo pierde su vida cuando es presentado luego de terribles torturas ante un tribunal. En ese contexto perdió su vida frente a los ojos de un juez, de un fiscal. Y aquí voy con otra cosa que vemos de forma recurrente. Y es que los órganos que integran el sistema de justicia, y me refiero a parte de este patrón de violación de los derechos humanos. No solamente el funcionario de seguridad que detiene y que tortura, sino un fiscal que presenta a una persona sin pruebas, sin evidencia, violando el debido proceso, ese fiscal también es responsable de estas violaciones de los derechos humanos. Y también lo es un juez a quien en audiencia el propio detenido le denuncia estar siendo víctima de tortura y no hace nada, no inicia las investigaciones necesarias, no garantiza la vida y la integridad física de esa persona. Y es por ello que en el reciente informe de la misión publicado el año pasado, en su segundo informe de actualización, señalaba que el sistema de justicia venezolano no solo no cumple con su deber de investigar, juzgar y condenar las violaciones a los derechos humanos, sino que hace parte de esa violación a los derechos humanos, es partícipe, es cómplice en todo caso de esas violaciones a los derechos humanos. Y esto es recurrente. Según la información, según nuestra base de datos, según nuestros registros, al día de hoy, te vuelvo a decir, en Venezuela hay 311 presos políticos, 100 militares. Son militares que algunos sí abiertamente asumieron haber participado, los pocos además, haber participado en este tipo de acciones, y la mayoría sin que al día de hoy se haya logrado establecer su responsabilidad en ningún hecho punible. Y aquí me voy con un dato que para mí muestra el drama de lo que viven los presos políticos en Venezuela. El 80% de los presos políticos de nuestro país al día de hoy, según registros de Justicia, Encuentro y Perdón, están privados de libertad sin que se haya demostrado su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. La mayoría de los casos de presos políticos se encuentran en fase de investigación, quiere decir, el Ministerio Público no ha concluido la investigación, no ha presentado una acusación formal en contra de esas personas por falta de evidencias, por falta de pruebas. En muchos otros casos, aunque el Ministerio Público ha presentado una acusación, no se han llevado a cabo las audiencias preliminares o no se han concluido los juicios. Entonces tenemos un 80% de esos 311 presos políticos privados de libertad sin que ningún tribunal de la República haya establecido su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. Es decir, podemos hablar de detenciones ilegítimas, de detenciones arbitrarias. Tenemos casos como el de Antonio Garbi, un joven del estado Carabobo, que tiene 7 años preso en la cárcel de Tocuyito y al día de hoy no se ha realizado un juicio para establecer su responsabilidad en la comisión de un delito. Y eso es lo más. Eso ocurre en la mayoría de los casos. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo los datos, el aporte que nos está dando. Vamos a continuar en contacto, así que voy a seguir con el señor Caldera para ya la parte final, y yo sé que usted tiene por ahí unos compromisos, así que bueno, de verdad que le agradezco su tiempo, insisto, y su aporte, así que mantenemos la comunicación y mantenemos el contacto, ¿yo? Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Feliz. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy bien, señor Caldera. Entonces, para terminar, usted forma parte, usted integra y usted está coordinando como vocero una organización SOS Libertad. Dígame en breves palabras lo que está haciendo allí para después entonces nosotros dedicarle un programa completo para que usted nos desarrolle todo lo que ustedes están haciendo. ¿A qué se dedica SOS Libertad? Sí, William, ciertamente nosotros, los familiares de los presos políticos, decidimos organizarnos para salir a la lucha
por la defensa de todos nuestros familiares presos políticos. Eso fue a petición de nuestros propios guerreros, familiares presos políticos que se encuentran recluidos en las distintas cárceles. Ya nosotros somos alrededor de 60 familias que hemos decidido perder el miedo y alzar nuestras voces. Porque te pongo dos casos rápidos particulares. Tenemos un joven en el Rodeo 2 que está de una manera infrahumana, como es el caso de Marco Garcés, un preso político que lo colocaron con la población común de presos. Ese muchacho allí está en una zona con excrementos, orines, de verdad que el olor es insoportable. Así está también un joven llamado Ángelo, que tiene en este momento hepatitis, necesita una asistencia urgente, inmediata, y a ese joven tampoco se le ha dado una asistencia. Él es preso político y también fue enviado a Rodeo 2. Entonces, nosotros hemos ido avanzando como un grupo de familias, de ir denunciando ante los medios de comunicación y organizaciones directamente nosotros también para ser escuchados. Porque como es el caso del caso de los guardias de Cotiza, eso era un caso que estaba totalmente en el olvido. O sea y nosotros como familia nos unimos. O sea que las personas pueden conectarse con usted, señor Franklin, en su cuenta de Instagram, que la tenemos allí, Franklin Caldera C. Los que tengan algún tipo de inquietud, sí, algún tipo de denuncia, se pueden comunicar con usted, ¿no? Sí, y de allí pueden seguirnos también por las páginas del grupo SOS Libertad que tenemos en Instagram, tenemos también en Twitter y tenemos en Facebook. Perfecto. Pero pueden contactarme directamente a mi cuenta ahorita de Instagram y por allí yo les hago los enlaces. Todos aquellos familiares, yo los invito a alzar la voz, a perder el miedo por una Venezuela libre y sin presos políticos. Muy bien, señor Franklin Caldera, gracias por estar acá con nosotros. Un abrazo para usted y mantenemos esta comunicación, ¿oyó? Ok. Gracias a ti, William, por el espacio que me has permitido. Seguro. SOS Libertad. Muy bien, ya lo saben, ¿no? Se pueden comunicar